Ismael El Mayo Zambada, experimentado narcotraficante y socio de Joaquín El Chapo Guzmán, con quien comparte el liderazgo del cartel de Sinaloa, habría sido el responsable de la liberación de los hijos de su compadre tras hacerse cargo de la negociación con el cartel Jalisco, supuestos secuestradores de los narco juniors. Así lo informó el director del semanario Río 12, Ismael Bojorquez, quien confirmó que tanto Alfredo Guzmán como su hermano Iván Archibaldo fueron levantados en un lujoso restaurante de Puerto Vallarta el pasado lunes en la madrugada. 2 o 3 días después de que fueron secuestrados, nosotros supimos de que quien estaba interviniendo directamente en la negociación, o había hablado con los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, para que fueran liberados fue el Mayo Zambada, señaló Bojorquez a medios mexicanos. El periodista reconoció que sus fuentes no le dijeron el lugar ni los términos en que fueron liberados los hijos del Chapo. Autoridades y analistas temían que este secuestro desatara una guerra entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Pero tampoco descartaban un ajuste al interior del cártel de Sinaloa, donde los hijos del El Chapo, encarcelado y en juicio de extradición a Estados Unidos, tendrían diferencias con otros jefes, entre ellos el Mayo Zambada, veterano capo de 68 años. El exfiscal antidrogas Samuel González comentó que si en efecto Guzmán Salazar fue liberado, se trataría de un hecho extraordinario porque se esperaba un desenlace fatal, aunque recordó que en cárteles mexicanos y colombianos hay antecedentes de familiares o prominentes criminales que fueron secuestrados y utilizados como moneda de cambio. De esos otros casos, de secuestros, no nos enteramos, pero de Guzmán hijo, sí, porque fue en un sitio público, con cámaras que grabaron todo. Es muy complicado saber cómo funciona este mundo criminal, pero el secuestro fue utilizado para negociar territorios con Jalisco Nueva Generación o fue un ajuste de mando dentro del cártel de Sinaloa, añadió. El secuestro de Jesús Alfredo sería presumiblemente el tercer ataque contra familiares del Chapo en 2 meses. A mediados de junio, según medios locales, fue atacada la casa de su madre, aunque autoridades desestimaron la versión, y a finales de julio habrían sido asesinados 2 jóvenes que serían sobrinos de su actual pareja. El Chapo Guzmán, recapturado en enero pasado luego fugarse por un túnel kilométrico el año pasado y ahora está encarcelado en un penal de la fronteriza Ciudad Juárez, Norte, ha estado al tanto del secuestro de su hijo, según sus abogados. Guzmán, de quien se presume ha tenido hijos con al menos 3 mujeres, ya perdió a uno de ellos, Edgar Guzmán López, el niño de oro, asesinado a balazos cuando tenía 22 años en un estacionamiento de un centro comercial de Culiacán. Así lo reveló la familia del narcotraficante mexicano, líder del cártel de Sinaloa. Además, los captores habrían exigido facilidades para utilizar determinadas vías para el contrabando de drogas. Un hijo del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, que fue secuestrado el lunes y habría sido liberado tras el pago de $5 millones como rescate, según reveló un miembro de la familia del líder del cartel de Sinaloa. La liberación de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años, se habría producido la noche del viernes, informó la agencia AFP tomando como fuente la información brindada por un familiar que reside en Sinaloa, quien pidió no ser identificado por motivos de seguridad. Estuvieron negociando todo este tiempo, pero ya están libres y están bien, añadió la fuente, al señalar que algunos de los hombres capturados ya están en Sinaloa y que gozan de buena salud. Según versiones procedentes de la familia de Guzmán, de 59 años, recluido en una cárcel de la norteña Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos, en espera de su extradición a Estados Unidos, los captores de los plagiados exigían $5 millones y facilidades para usar algunas vías en el contrabando de drogas. Esta versión no pone sin embargo todavía en claro quiénes perpetraron el plagio, si miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, enemigo a muerte del cártel de Sinaloa, liderado por El Chapo, o una facción de esta poderosa banda, con presencia en más de 50 países, la más poderosa del crimen organizado en México. Como sea, el semanario Río 12 de Sinaloa, que fue el primero en difundir en su versión digital la liberación del hijo del Chapo, señaló que este episodio traerá cambios sustanciales en el negocio de las drogas en México.
Una salida negociada como ocurrió reconfigura la distribución de los territorios para los cárteles, porque de haberse dado otra, violenta, habría desatado, sin dudas, una guerra fatídica con resultados incalculables, afirmó. Héctor de Mauleón, un conocido analista sobre temas criminales, señaló que este caso constata que una nueva generación a la que llama los cachorros del narco, está tomando las riendas del crimen organizado en el país. Con nuevas formas, estilos e ideas sobre cómo dirigir este jugoso negocio clandestino, esta inyección de sangre nueva en la pirámide del crimen del país se debe a que los antiguos capos están en la cárcel, en el cementerio o bien en proceso de retiro, dijo. México tendrá que vérselas con una nueva generación criminal que ha endiosado la vida y la muerte de sus padres y está dispuesta a imitarlos en su gusto por el lujo, las armas y el derramamiento de sangre, señaló de Mauleón. El pasado lunes de madrugada, unos 7 hombres armados con fusiles automáticos, irrumpieron en el lujoso restaurante La Leche, del centro veraniego occidental de Puerto Vallarta, donde Jesús Alfredo, de 30 años, hijo menor de la primera esposa del Chapo Alejandrina Salazar, asistía a una fiesta. Aparentemente, se celebraba la despedida de soltera de una sobrina del Chapo y el cumpleaños 33 del hermano de Jesús Alfredo, Iván Archibaldo, a quien se identifica como el heredero principal del imperio de su padre, quien habría salido un poco antes del restaurante. Sobreviviente de las guerras mafiosas más crueles del narcotráfico, sin ser capturado en más de 40 años mientras sus socios acabaron en el cementerio o tras las rejas como su compadre Joaquín Chapo Guzmán, es el perfil de Ismael Zambada García, El Mayo, el capo apacible del cartel de Sinaloa. En su meteórica carrera en el mundo de la cocaína ha negociado con mafiosos legendarios como Pablo Escobar, El Patrón, Amado Carrillo, El Señor de los Cielos y a Juan David Ochoa. Ha visto caer en prisión a Carlos Leder y Fabio Ochoa. Se mantiene en la cumbre del narcotráfico continental. Enfrascado en una permanente disputa con el cartel Jalisco Nueva Generación que encabeza Rubén Higueras Cervantes, El Mencho, ha logrado consolidar su poder en el cartel de Sinaloa protegiendo Iván Archibaldo Guzmán Salazar, de 36 años, y Jesús Alfredo, de 30, mejor conocidos como los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán. Para variar, su hijo Vicente Zambada, el Vicentico reveló ante un tribunal federal de Sinaloa que su padre gozaba de la protección de la DEA por un acuerdo en las sombras sobre sus carteles rivales, es decir prefiriendo negociar antes que apretar el gatillo. Ismael Zambada García, alias El Mayo, nació en Sinaloa, México, el 1 de enero de 1948. Es el mayor de 3 hermanos y tiene un total de 10 hijos. Es el único sobreviviente del cuarteto que dirigía el cartel de Sinaloa, compuesto Joaquín Guzmán, actualmente en una prisión de los Estados Unidos, Héctor Luis Palma Salazar y el ya difunto Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, con lo que queda como líder indiscutido de dicha organización criminal sin ninguna oposición. De acuerdo a sus perseguidores, el Mayo Zambada se comporta como un moderno Lucky Luciano, negándose a utilizar la violencia para conseguir nuevos mercados, incluso cuando la FAC ha llevado a cabo bloqueos financieros con el fin de dificultar sus operaciones. Otra faceta que lo distingue de los demás capos del narcotráfico es que es muy querido por la población civil ya que constantemente los ayuda y se preocupa por ellos. Su esposa y una de sus hijas tienen una distribuidora de leche y una guardería infantil. En hombros de gigantes El Mayo, empezó prestando servicios para el cartel de Guadalajara en los años 70 bajo las órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Luego de su disolución pasó a colaborar con el cartel de Juárez encabezado por Amado Carrillo, Señor de los Cielos y se convirtió en el personaje clave para establecer relaciones entre los cárteles de Sinaloa, Juárez y Tijuana. De los primeros capos aprendió los secretos del manejo de las rutas de los alcaloides y opiáceos y del segundo a pasar desapercibido. En el 2001, constituye la Alianza de la Sangre con Joaquín Guzmán para consolidar al cartel de Sinaloa como un proveedor confiable de narcóticos para el mercado de los Estados Unidos, delegando en su hijo, Vicente Zambada Niebla, las rutas de la coca en la frontera norte azteca. Su estilo de bajo perfil y corrupción de policías, militares y jueces al por mayor,
lo llevó a convertir el Cartel de Sinaloa en la organización criminal más eficiente entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, una región conocida como el Triángulo Dorado. La única entrevista en una de sus raras intervenciones en mayo decidió salir a la palestra coordinando con el periodista mexicano, Julio Scherer, fundador de la revista Proceso, en la única entrevista periodística en su vida, posando incluso sin mayores remilgos. En su crónica lo describe como un hombre de 1,80 de estatura, franela sencilla, blue jean, cara semicubierta con una gorra calada hasta las cejas y un bigote recién recortado. En la conversación, Zambada confesó el miedo que tenía a la prisión, de su identidad con su tierra a la que llamaba cariñosamente el monte, los sólidos lazos afectivos con su familia, sin dar mayores detalles acerca de su hijo Vicentico al que se refirió como hijo y compadre. Remató la entrevista permitiendo que lo fotografiaran con el periodista y declaró que lo pueden agarrar en cualquier momento o nunca, pero que la industria del narcotráfico seguirá adelante sin detener por la muerte de un jefe porque es buen negocio mientras haya corrupción. Más claro ni el agua. Por lo demás es un capo de la guardia vieja que prefiere mantener su perfil bajo, sin las mujeres que terminaron perdiendo al Chapo Guzmán, dejando las residencias lujosas por sus refugios secretos en los que no pernocta 2 días seguidos. Su política de asistencia directa a las olvidadas comunidades le permitió contar con una inmensa red de informantes y colaboradores que le permiten detectar cualquier infiltrado de organizaciones rivales y sicarios encargados de mandar traidores al cementerio. La DEA y las fuerzas antidrogas mexicanas han ofrecido inútilmente recompensas de $5 millones para el ciudadano que proporcione información que conduzca a su captura hasta operativos de barrido de la zona donde se sospecha puede estar. El regreso del hijo pródigo como era de esperarse, sus tentáculos se prolongan en Estados Unidos donde su hijo menor Serafín Zambada Ortiz, se alista para salir libre en septiembre próximo, luego que la Corte Federal de San Diego, California, le dictase una sentencia de 66 meses, los cuales transcurren desde su arresto en noviembre de 2003 en la Garita Internacional de Nogales, entre Sonora y Arizona. Su abogado defensor, Saji Bettigil, explicó que con esta sentencia representa un triunfo para su cliente, quien por los cargos que enfrentaba pudo haber sido sentenciado a penas de 10 años a cadena perpetua, pero al declararse culpable de conspirar para traficar 100 kilogramos de cocaína y 1.000 kilogramos de marihuana hacia Estados Unidos, país donde Serafín Zambada además es ciudadano, alcanzó beneficios de la ley. Por esta razón lo sentenciaron a 5 años y medio de prisión. Con el tiempo que ya ha cumplido y sus créditos de tiempo, por buen comportamiento, saldrá en septiembre, puede quedarse en los Estados Unidos si quiere, no estará bajo ninguna libertad condicional y puede ir a cualquier lugar del mundo. Y como lo hizo. El Mayo Zambada no dice una palabra aunque muchos creen que no tuvo reparos en enviar información privilegiada de sus enemigos, a modo de una suerte de colaborador eficaz pero de alto vuelo. Y su hijo salió limpio de polvo y paja, sin disparar un tiro.